Veamos fertilizantes. Ok, entonces, comienza leyendo. El ácido sulfúrico es un compuesto inorgánico líquido, corrosivo, denso, aceitoso e incoloro, de fórmula química H2SO4. Pregunta, ¿ustedes han visto en un laboratorio el ácido sulfúrico en un frasco de reactivos? Sí. Y se parece a lo que describen acá, líquido, denso, aceitoso e incoloro. No sé si tuvieron oportunidad de detallarlo, pero efectivamente el ácido sulfúrico es aceitoso, parece un aceite. ¿Ok? Yo creo Y que es, lo usamos en una práctica del laboratorio de analítica. ok, está bien. Entonces, el ácido sulfúrico, repito, es así, es decir, es aceitoso. Y comparado con la viscosidad del agua, es más viscoso también. Repito, típicamente lo uso como un aceite, pero no, bueno, definitivamente no es aceite. Entonces, dice, continúo. Es también un agente oxidante y deshidratante. Esto lo deshidratante se lo había anticipado ya en la parte de cloro soda, cuando dijimos que el cloro se seca con ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico es un agente deshidratante, es decir, atrapa agua. Bueno, y carboniza muchos materiales orgánicos. Entre eso, la piel, es decir, si uno toca ácido sulfúrico con la piel se va a irritar inmediatamente. Es uno de los productos químicos industriales más importantes que en diversas concentraciones se utiliza para la fabricación de fertilizantes, pigmentos, tinturas, drogas, explosivos, detergentes, sales y ácidos inorgánicos, en la refinación del petróleo y en procesos metalúrgicos y como ácido de baterías de plomo. De hecho, la parte más visible sería esta última si ustedes están familiarizados con que el líquido que tiene las baterías de los carros es ácido sulfúrico. ¿Lo sabían? Eso sí lo sabía, profe. Bueno, gracias. Bueno, estamos hablando de la batería de los carros. La batería de los carros tienen 6 celdas. Cada celda produce 2 voltios. Y 6 por 2, 12 voltios. Y cada celda, es decir, cada celda es independiente de las otras. Y cuando uno abre, aunque las baterías de ahorita no tienen para abrirlas, son selladas. Pero anteriormente tenían una tapita que, bueno, si le faltaba agua, o por lo menos le faltaba agua, si uno veía el nivel bajo, le echaba agua destilada, o también se le podía echar ácido sulfúrico. De hecho, vienen con ácido sulfúrico ya digamos, ya de la planta ya viene con ácido sulfúrico. Hola Laura, estamos comenzando ácido sulfúrico. Ok, entonces, hola Catherine, buenas tardes, estamos comenzando ácido sulfúrico. Buenas tardes, profesor. Ok, está bien. Entonces, algo, en todo caso, histórico y que no va para el examen es que las baterías ahorita las venden ya cargadas. Cuando digo cargadas, uno va a un sitio donde venden baterías, donde las venden, y es un quita y pon. Es decir, quita la vieja, pone la nueva y por entregar la batería vieja le dan un descuento a uno. Entonces, eso es la situación ahorita. Hace años, qué sé yo, para ver, más de 40 años atrás, las baterías estaban también a la venta en los mismos sitios donde las venden ahorita, pero la diferencia era que estaban secas. Y en el momento que uno iba a comprarlas, le echaban ácido sulfúrico y las ponían a cargar. Un proceso que tardaba como entre media hora a 1 hora.
Entonces, el esquema de venta en aquel momento era que la batería seca podía durar mucho tiempo en exhibición porque no le pasaba nada, estaba seca. Y bueno, cuando la venían a comprar, le echaban el ácido sulfúrico, la cargaban y bueno, listo, se acabó. Tenía la incomodidad de que entonces no era como ahorita, que uno llevaba una batería y le daban una que ya estaba cargada, sino que tenía que esperar por la recarga. Repito, como dentro de media hora a una hora duraba eso. Era un fastidio. No tenía nada que hacer. Uno no tenía nada que hacer irremediablemente que esperar. Entonces, bueno, eso cambió hace ya muchísimo tiempo. Primero le pueden preguntar a sus papás o abuelos lo que les estoy diciendo y consultarlo. Pero bueno, fue una manera distinta de comercialización. Ahorita las baterías las venden ya cargadas de ácido y además cargadas eléctricamente. ¿Okay? Entonces existe el riesgo que, bueno, el riesgo, habrán sacado cuenta diciendo de que, bueno, quien vende baterías, no se le va a quedar una batería fría. Cuando digo fría, que no se le va a quedar una batería vieja, porque las baterías cuando están en exhibición, mucho tiempo pierden carga y se echan a perder. Y se echan a perder irreversiblemente. Uno las puede cargar, pero ya no es la misma batería nueva. Entonces, bueno, esta es la situación que espero que la hayan entendido y que continúen con el cuento. Ustedes continúan con ese cuento diciéndoselo después a sus hijos y sus hijos a sus nietos y esas cosas, de cómo era la comercialización de baterías. Ok, el ácido sulfúrico ocupa el lugar número 1 como el químico más producido en cantidad en el mundo. Hay otros sitios donde realmente ubican el nitrógeno como el químico más producido, pero no importa, no nos vamos a pelear por eso. Lo importante es que el ácido sulfúrico es uno de los químicos que más se producen en el mundo. Dentro del complejo Morón, que por cierto nos adelantamos porque hay dos plantas, mejor dicho, ya que una vez que dijeron que se produce un morón, digamos entonces de una vez que hay dos plantas que producen ácido sulfúrico en el país y ambas están ubicadas en Morón. Unas no tienen nombres, son, ¿cómo se llama? Son propiedad de Pequibén, no son empresas mixtas. Por ejemplo, venimos de Clorosoda, que es una empresa mixta llamada Clorovinilos del Zulia, pero estas plantas de ácido sulfúrico son 100% de Pequibén. Entonces hay dos plantas, planta 1 y planta 2. Bueno, pueden ver allí la capacidad que la planta 2 tiene más grande que la planta 1. La planta 2, por supuesto, más reciente. Y planta 1 se inauguró en el 72, la 1 en el 72 y la segunda en el 89. Y el licenciante de la planta 1 en aquel momento se llamaba Monsanto. Monsanto fue comprado por Bayer hace ya como entre tal vez 12, 15 años atrás. Monsanto nunca lo habían escuchado. Yo no, profe. No, profe. Bueno, Monsanto es una de las empresas de ingeniería química malvadas. Monsanto. Porque Monsanto produce todavía un herbicida llamado Roundup. Esto es un herbicida que lo venden al detal. Aquí no, bueno, yo creo que sí aquí lo vi en una ocasión, pero es importado. Y es un herbicida de eso de que uno se lo echa a una mata, la mata vive y lo que se muere son las malas hierbas. ¿Okay? Así como justamente es ideal. ¿Cómo lograron eso? Interesante, ¿no? Porque es el tipo de cosas que no mata a la mata, sino a las hierbas que crecen alrededor. Resulta que el Roundup tiene, no sé, diría más de 40 años en el mercado y hace 20 años lo acusaron de que causa cáncer. Roundup. ¿Me están entendiendo? Sí, Pi. Sí, profe. Ok, la pueden incluso buscar después ustedes con más detalles para que si quieren ampliar el tema. Entonces, bueno, Monsanto
la compró Bayer hace como entre, repito, 12 y 15 años. En el momento que Bayer la compró, Monsanto estaba llena de demandas alrededor del mundo de gente que se había enfermado de cáncer y bueno, tenía demandas de todas partes del mundo. Aún así, Bayer asumió esas deudas, bueno, y la compró, pero se sigue llamando Monsanto, es decir, el nombre Monsanto no desapareció. Monsanto entonces, repito, entonces acusada por vender este insecticida, no solamente vende insecticida, esta es una empresa dedicada mucho al ramo agrícola. Entonces, ellos también se caracterizan por vender semillas transgénicas. Transgénicas. ¿Qué saben ustedes de semillas transgénicas? Bueno, por transgénicas yo supongo que trans y genes. Caramba, la pegaste, Daniela. Porque algunos interpretan trans como lo opuesto al cis. Por cierto, Anabel hablaba de eso en la clase pasada, creo. Pero este trans no tiene nada que ver con el cis. ¿Okay? El trans es cuando una molécula de doble enlace tiene un radical en un lado cruzados. El trans. Y cis cuando lo tienen del mismo lado. Sí, entonces estas semillas transgénicas, repito, no tienen que ver con la parte de cis y trans. Y estos efectivamente son semillas que fueron manipuladas genéticamente. ¿Para qué las manipulan genéticamente? Para que la mata crezca más rápido, resista ambientes más secos, no le caigan, o por lo menos tenga mejor resistencia ¿cómo se llama? A los insectos. Y bueno, entonces se hace una semilla transgénica. ¿Cuál es el, ¿cómo se llama? ¿Cuál es lo malo de la semilla transgénica? De hecho, tiene todo bueno, porque realmente lo que acaban de escuchar sería justamente la semilla ideal. ¿Qué da miedo? Que cuando uno se coma productos de semilla transgénica, tenga algún efecto no deseado, porque no es una semilla que ha evolucionado naturalmente, sino que ha sido manipulada genéticamente. Por cierto que no es nada tampoco así que la gente, que la humanidad no haya hecho. La humanidad desde hace tiempo ha manipulado semillas, pero vamos a decir que no al nivel científico como lo hacen ahora, sino que simplemente cruzaban especies. Agarraban polen de una especie, entonces se lo cruzaban con otras cosas, entonces para obtener alguna variedad que fuera más resistente o que fuera lo que sea. Es decir, la parte de transgénico, si bien el término ha aparecido reciente, y no reciente, eso tiene tiempo conociéndose, pero es una práctica realmente desde que tal vez el hombre es el hombre, ¿ok? Pero la parte transgénica ahorita es más moderna, es decir, la cosa se va ¿cómo se llama? Con microscopios electrónicos y ven qué genes insertan en el ADN y entonces, bueno, van jugando así. Y el miedo entonces que da es que esos productos de las semillas transgénicas tengan algún efecto secundario sobre la gente que come productos de semillas transgénicas. ¿Me entendieron? Sí, profe. Entonces, les digo que desde que ustedes nacieron están comiendo maíz que viene de semillas transgénicas. Y no te consumimos maíz en arepas. Y trigo también, pan. Es decir, esas semillas muy probablemente todas sean de origen transgénico. Y transgénico no, repito, de los antiguos egipcios y cosas de esas, sino de ahorita. Entendida la preocupación, ya saben entonces el escenario, por qué lo de transgénico, justamente algunos productos mencionan, esto está hecho sin semillas transgénicas. Hay una confusión y que la va a aclarar que otros dicen grasas trans. No sé si las han... Diga. Aquí para intervenir un momento, eso de las semillas del maíz, yo lo había visto en TikTok
de una persona que estaba como que recomendando ciertas harinas de maíz que estaban hechas con ese tipo de semillas y las que no tenían esas semillas. Algunas como variaciones de harina pan y así pues. Qué interesante. Está bien, qué interesante. Lo que pasa es que, bueno, uno como consumidor local, ¿cómo va a saber si de dónde vino el maíz? No sé, ¿no? Pudiera decirlo en el estuche, que eso es justamente lo que iba a decir. Algunos chocolates, por ejemplo, dicen, mira, 0 grasas trans. Estas grasas y con este calificativo, sí son del trans y el cis. ¿Ok? Estas grasas trans, ¿ok? Pero transgénico no tiene que ver con el trans de las grasas. Y aquí no estoy claro cómo, yo creo que las grasas trans son malas y las que no son trans son las buenas. Pero, bueno. Profe, las trans son las malas. Ok. Ok, entonces, bueno, completando lo que dice Daniela, ¿cómo se llama? Así, yo creo que el harina pan no dice si está hecha con semillas transgénicas, no sé si hay manera de identificarlo, pero, ¿qué? Bueno, le repito, uno no tiene opción, vamos a decir, creo que aquí en Venezuela no hay ninguna harina de maíz que diga específicamente, mira, esto es hecho de maíz y maíz criollo y que no se ha intervenido o lo que sea. Profe, lo que pasa es que el video que yo vi era en Estados Unidos y ahí sí, como que sí tenía como que una etiqueta de qué cosas estaban hechas como, por ejemplo, en laboratorio. ¿Me entiendes? Tenía como que esa especificación en las letritas chiquitas, pues. Sí, tienes razón, porque en Estados Unidos sí los obligan a poner cualquier cosa, como para que el consumidor sepa lo que está comprando. Probablemente se lo exige la FDA, no sé si lo han escuchado. Sí, profe. Ellos son muy rigurosos con eso. ¿Alguien sabe qué significan las iniciales? Administration. Eso significa FDA, por si acaso no lo sabían. Bueno, conózcanlo porque, bueno, al menos una de las instituciones que a nivel mundial es muy reconocido, muy prestigioso. Y estamos hablando de esto desviándonos del tema porque Daniel había dicho que en Estados Unidos los empaques, y supongo que obligado por la FDA, es que tengan obligado a que escriban todo lo que tienen, como para que la gente sepa y sepa identificar, mira, si es transgénico, no es transgénico y lo que sea. Ok, pero seguimos. Entonces, todo esto fue por Monsanto. Entonces, Monsanto tiene la parte del Roundup, por un lado, y la parte de que ellos fabrican semillas transgénicas. Sus laboratorios de Monsanto, un momentico, que alguien... Hola José, buenas tardes. Bueno, ya tenemos unos cuantos minutos, tenemos como unos 20 minutos que comenzamos, estamos hablando de semillas transgénicas y de Monsanto. Bueno, que Monsanto entonces es como el malo de la película, digamos malos entre comillas, porque esas semillas transgénicas, repito, tienen esas propiedades de que crecen rápido, crecen en suelos secos y crecen y no les afecta mucho a los insectos. Entonces, buena parte de la población de los alimentos del mundo depende justamente de estas semillas transgénicas. ¿Pero qué? Bueno, la otra cosa de Monsanto es que para ellos hacer sus experimentos necesitan sembrar sus semillas transgénicas y usualmente lo hacen en países africanos. Entonces se les critica de que Monsanto entonces tenga una parcela que está dotada de todo. Cuando digo dotada de todo es que es dentro de la cerca es otro mundo, un paraíso, un oasis, y fuera de la cerca está toda la miseria de la parte africana. Y bueno, le critican de que ellos no ¿cómo llamarlo? No se involucran con la comunidad, no le dan empleo, no. Bueno, entonces están criticados. Es decir, Monsanto es realmente un malo de la película.
Sí, nuevamente le digo, si lo pueden buscar por internet, van a encontrar tal vez mucho más cosas de las que yo le estoy diciendo. Lo cierto es que Monsanto como tal, el nombre no la empresa no desapareció, pero es propiedad de Bayer. Bayer es la misma de las aspirinas y algunos fármacos. Ok. La otra planta tecnología, esto es... vamos a ver, yo una vez lo busqué y no recuerdo de dónde es esta planta. Vamos a buscarlo otra vez. A ver de qué nacionalidad es. El establecimiento Kuhlmann. Aparentemente francés y bueno, lo del nombre indicaría justamente de que, pero no parece, o a menos que haya cambiado de nombre. Produits Chimiques Eugene Kuhlmann, sí, aquí está. PSUK. Entonces es, caramba, pero parece en francés, pero qué fastidio. ¿Alguien rápidamente cómo cambio el idioma aquí en Wikipedia? En la parte de arriba que tiene como una letrica china, a su derecha, al lado de la Derecha. estrellita. Ok, ya va. Derecha, aquí, ajuste de lenguaje, sí. Creo que por ahí. Traducir, modificar, you can translate, traducir, ok, pero traducir me debería decir de qué a qué. Fastidio con esto. Use pasquín. No, profe, pero arriba hay otra letrica china, en el Ok. lado de una estrellita, arriba. Arriba, aquí. No, esta no No, es. la estrellita no, la letrica china. Ya va, ya va. Es que cuando yo doy también instrucciones de esas, ¿cómo se llama? Cuando las recibo me siento tan torpe que, y cuando yo las doy, yo decía, pero ¿cómo es posible que no? Ok, letras chinas. Ok, estoy aquí, derecha, izquierda, arriba, abajo, A la derecha. derecha. Esta no es, ¿verdad? Ah, ok, ya. French to Spanish. Ok. ¿Y pues, hizo algo? Ah, no, está pensando. Sí está traduciendo. Qué fastidio, lo que quería hacer me tradujera esto. Lo hubiera hecho con el Google Translator. Qué raro que tarda, o sea, por sí suele ser rápido. Sí, es que el internet por aquí, por estos lados, ha estado un poco caprichoso. Lo voy a cerrar y voy traductor de Google. Ahorita tarda lo mismo. No, porque como es algo más corto. Ok, es una antigua industria industrial renovada situada en la metrópoli europea Lille, en los Altos de Francia, en el territorio de las comunas de tal, parcialmente abierto al público, se extiende. Ok, esto es una tecnología francesa, ok, que es lo que queremos saber. Entonces tenemos por cierto, y no dijimos, Monsanto es norteamericano, ok, y Bayer es alemán. Siempre gringas. La de Sí. química industrial también era gringa. Bueno, para que veas. Entonces Monsanto es de Estados Unidos, esta es francesa, la planta 1 es más vieja, la planta 2 es un poquito más reciente. Y estábamos hablando de que acá, dentro del mismo complejo Morón, es decir, esto sabes que entonces que hay dos plantas en Morón, y dentro del mismo complejo Morón es utilizada en la planta de ácido fosfórico, y aquí está la reacción que se da. Esto es fosfato tricálcico, Ca3PO4. Y en negrillas está el ácido sulfúrico, que es justamente la aplicación. Es decir, ¿para qué se utiliza ácido sulfúrico en Morón? Para producir ácido fosfórico, que es este que ustedes ven acá, H3PO4. Eso, repito, tiene la implicación, entonces, que ya sabemos que en Morón, ¿qué sabemos que se produce en Morón hasta ahora, muchachos?
había producción de urea, me acuerdo, Muy junto con bien. amoníaco, ¿qué más? Creo que etano. No, no. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico que lo estamos viendo ahorita, ¿no? Pero digamos, minutos antes de hacer esta pregunta, lo único que nosotros sabíamos que se producía en Morón era amoníaco y urea, ¿ok? Y en un momento habíamos hablado que con Morón es un complejo petroquímico, pero dedicado a la parte de fertilizantes. Entonces, se produce amoníaco y urea, que lo último que sabíamos era que las plantas estaban detenidas. Se produce ácido fosfórico, se produce sulfato de amonio. Aquí tienen otra vez la reacción para producir el sulfato de amonio con ácido sulfúrico. Estos granulados NPK se supone que lo vamos a ver después de que terminemos ácido sulfúrico. Y servicios industriales del complejo. La parte de servicios industriales lo vamos a ver en química industrial. Probablemente en alguna clase online extra que tengamos, porque aunque ya la parte de proyectos, los de química industrial ya hay que hablar tal vez como una media hora más para finiquitarla y entrar en la parte de servicios. Okay. Ya en la parte de clorosoda hablamos de las resinas de intercambio iónico. ¿Se recuerdan? De hecho, la puedo mostrar rápidamente. ¿Se recuerdan qué tipo de resinas eran estas, las que están acá? Aquí aparece de nombre genérico resinas de intercambio iónico. Qué fastidio que... Ok, ya. Las ven aquí, ¿no? ¿Se recuerdan qué tipo eran? ¿Entre catiónicas y aniónicas? Creo que eran catiónicas, profe. Muy bien dicho, Grace. Sí, ellas catiónicas, es decir, que ellas van a intercambiar cationes por iones hidróneo. Y no hablamos, cuando vimos clorosoda, de cómo se regeneran las resinas. Pero eso lo vieron ustedes en Operaciones Unitarias 3, creo que lo ven. Y se los dieron. ¿Se recuerdan? Sí, ¿Cuáles son? en Operación Unitarias 2. En la 2, ok. ¿Se recuerda cuáles son los agentes regenerantes para regenerar la resina de intercambio catiónicas y cuáles son los que se utilizan para regenerar las aniónicas? No Yo sé que recuerdo, dependiendo pero creo que se uno utilizaban era ácido diversos. sulfúrico. Bueno, ok, yo lo voy a decir porque, bueno, hay tanta gente que quiere intervenir, embuste. Las catiónicas se regeneran con ácidos fuertes. Cualquier ácido fuerte sirve, pero típicamente aquí en Venezuela lo que se utiliza para regenerar la resina de intercambio catiónicas es ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Estamos hablando de ácido sulfúrico y estamos hablando de que el ácido sulfúrico se emplea en la parte de los servicios industriales. Y los servicios industriales incluyen la producción de vapor de agua. Y para producir vapor de agua se requiere alimentar la caldera con agua desmineralizada. Y hay que pasarla por una resina de intercambio catiónica y unas aniónicas, y eso lo saben o lo deberían de saber ustedes. Entonces, el ácido sulfúrico, cuando aquí dice que se utiliza en la parte de servicios industriales, se está refiriendo a que se utiliza en la regeneración de las resinas de intercambio catiónicas. Toda caldera tiene un tratamiento de agua para eliminar la dureza del agua. Entonces, el método que más se aplica ahorita es la resina de intercambio iónico. También se puede emplear ósmosis reversa o ósmosis inversa. Ya creo que ustedes eso ya lo saben. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, seguimos entonces. Fuera del complejo Morón, lo utilizan en el tablazo. Estamos en Morón, en el tablazo. En el tablazo lo utilizan con el mismo fin de la parte de servicios para regenerar resina de intercambio iónico. Tripoliben es una empresa que no sé si existe, pero cuando existía, producía estos componentes llamados tripolifosfatos.
donde los tripolifosfatos son unos ingredientes para hacer detergente en polvo. Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, que es la competencia de Procter & Gamble, Ferralca para producir sulfato férrico. Sulfato férrico es un agente floculante, que lo hablamos creo que también en la parte de clorosoda. Entonces, Procter & Gamble, ¿lo conocen? Sí, profe, usted lo mencionó, P&G. P&G, efectivamente, es decir, y tal vez más conocidos, Colgate-Palmolive, y bueno, estos dos son competidores y prácticamente tienen la misma gama de productos. ¿Okay? Champú, jabón, detergentes, desodorantes, ambos hacen lo mismo. Colgate-Palmolive, Ferralca, ok. En la siguiente tabla se muestran las propiedades del ácido sulfúrico, peso molecular, punto de ebullición. Fíjense que para hervir ácido sulfúrico hace falta 279,6 grados Celsius. Pero creo que, no lo dice aquí, pero creo que antes de llegar a 279,6 se descompone. Y entonces, si esa es la situación, entonces, ¿cómo saben que realmente hierve 279,6? ¿Me entendieron la pregunta? Sí, bueno, no sé, lo único que se me puede ocurrir es sometiendo eso a un sistema de baja presión, Ah, porque muy si se bien, descompone. muy bien. Sí, ibas por buen camino, disculpa que te interrumpa, pero bueno, no hay tiempo. Pero efectivamente se hacen ensayos de temperatura de ebullición a presión reducida. A una presión reducida, a otra presión reducida, a otra presión reducida. Y cuando uno grafica eso es lineal. Y si no me equivoco, es un experimento que hizo Clausius, tal vez acompañado de Clapeyron, pero bueno, por ahí. Lo cierto es que uno puede hacer entonces mediciones de temperatura de ebullición a temperatura reducida, esto es presiones de vacío, y extrapolar esa curva hasta presión atmosférica y ahí tiene el punto de ebullición. ¿Me entendieron? Sí, profe. Qué bueno, espero que les quede eso grabado en la cabeza para contestar eso. Dice, ¿cómo se determina el punto de ebullición de una sustancia que antes de llegar a su punto de ebullición se descompone? Bueno, ya se lo saben. Punto de fusión, 10,5. Imagínense, ponemos ácido sulfúrico en la nevera y tenemos ácido sulfúrico sólido. Hielo de ácido sulfúrico. La densidad ven bastante más grande si la comparan con el agua, casi 2 veces lo que pesa el agua. Ah, no, mira, aquí está, descompone a 340, entonces no, olvídense lo que les dije, pero, es decir, lo que les dije realmente es válido, pero no se descompone por debajo se descompone a 340. Ok, y lo interesante acá que su presión de vapor a 145,8 Celsius es apenas 1 milímetro de mercurio. Y dice acá, compare la presión de vapor del agua a 100 Celsius, que es 760 milímetros de mercurio, con la de ácido sulfúrico. Entonces, el agua a 100 Celsius tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? Sí, profe. Ok. Entonces dice, bueno, no dice nada. Entonces lo que tenemos es que comparar a 145,8, que es casi una vez y media 100 Celsius. El ácido sulfúrico tiene una presión de vapor de 1 milímetro de mercurio. ¿Qué nos dice eso en relación a la volatilidad del ácido sulfúrico? En relación al menos al agua. Que el ácido sulfúrico es más volátil. Todo lo contrario. El ácido sulfúrico casi no es volátil. Y cuando digo casi, es que realmente el ácido sulfúrico es un líquido y todo líquido tiene una presión de vapor. Acuérdense, la presión de vapor es un indicativo de qué tan rápido se van las moléculas de la superficie del líquido y pasan
En este caso, si uno lo pone al aire, serán las moléculas de aire. Entonces, la presión de vapor del ácido sulfúrico a una temperatura más alta que la del agua, que el agua hierve a 100 y su presión es 760 milímetros de mercurio, comparemos que el ácido sulfúrico más caliente apenas tiene una presión de vapor de 1 milímetro de mercurio. Eso lo hace un líquido que es muy poco volátil. Tan poco volátil que uno diría, ¿cuál será la presión de vapor del ácido sulfúrico a temperatura ambiente? Bueno, profe, sinceramente ni idea. Ahí sí ya no sé. Lo que tienen es que relacionar. Si fíjense, estamos diciendo 145,8 tiene 1 milímetro de mercurio. A una temperatura más baja, es decir, 100 grados Celsius menos, pónganle. Entonces, ¿cómo va a ser la presión de vapor? ¿Qué le pasa a un líquido con su presión de vapor cuando disminuye la temperatura? Aumenta. Disminuye. Oh, ok. Sí, porque es que cuando calentamos agua, su presión de vapor aumenta hasta que llega a la atmosférica y entonces hierve. Pero a temperatura ambiente, el agua tiene una presión de vapor como de 22 milímetros de mercurio, una cosa así. Pero entonces, si uno dice que si este compuesto a 150, para aproximar, tiene 1 milímetro, entonces a temperatura ambiente, es decir, 100 grados Celsius menos, esto es mucho menos que 1 milímetro de mercurio. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y eso incluso nos da a preguntarnos, de hecho siempre lo preguntan en la clase, de que si ustedes consideran que si uno le pega la nariz, no la nariz así pegándola, sino que ustedes saben que hay unas técnicas para uno querer oler un reactivo, tiene ¿cómo se llama? Echarse fresco sobre la nariz para que los vapores que estén saliendo del frasco se los dirija uno a la nariz. Han visto ese procedimiento, ¿no? Ok, entonces. Ok, pero entonces la pregunta es, ¿el ácido sulfúrico olerá a algo? Es decir, ¿realmente la sensibilidad de nuestra nariz será suficiente para oler moléculas de ácido sulfúrico? Porque realmente, repito, a temperatura ambiente, la presión de vapor es bien baja, lo que significa, repito, entonces que habrá muy poquitas moléculas de la superficie del líquido que van a pasar a la fase de aire o a fase de vapor. Y diga. Yo digo que no lo percibiría al acercarme. Bueno, no sé, la próxima vez, siempre lo digo, que la próxima vez que vea una botella de ácido sulfúrico, hagan la prueba. No le van a meter la nariz al frasco. Simplemente hacen el procedimiento que uno le enseñaron en el laboratorio. Y bueno, confirmen a ver si huele o no huele. Si huele, bueno, lo que podemos decir es que nuestro olfato realmente es bien sensible. Y si no huele, bueno, nuestro olfato no es tan sensible. Y después, dependiendo, entonces podemos variar el experimento, podemos poner a perros a ver si lo perciben o no, y bueno, seguimos. El ácido sulfúrico es almacenado en tanques de techo cónico de acero al carbono, mientras tenga una concentración superior al 68% y esté por debajo de 50 Celsius. Esto es otra cosa también curiosa del ácido sulfúrico, porque pareciera que dice, mientras tenga una concentración superior al 68%. Es decir, uno puede almacenar ácido sulfúrico por cierto, la pureza del ácido sulfúrico lo mencionan acá, que se produce en la planta, 98% puro. El otro 2% es esencialmente agua. Lo vamos a ver cuando veamos el proceso. Pero repito, 98% de ácido sulfúrico y el otro 2% como contaminante típicamente es agua.
¿Por qué hablando de eso? Ah, ok, porque si almacenamos ácido sulfúrico al 98% en tanques de techo cónico de acero al carbono, bueno, no pasa nada. Pero nos dicen de que si el ácido sulfúrico se diluye por debajo de 68%, entonces no sirve. Porque el ácido sulfúrico va a corroer al acero al carbono. Y entonces, ¿cómo se explica que mientras más concentrado, menos corrosivo, pero más diluido es más corrosivo? La explicación es que cuando está concentrado, y repito, el resto, para que llegara al 100% es agua, significa que mientras está concentrado, el ácido no está disociado. Y cuando el ácido se disocia, es decir, para disociarse el ácido se requiere agua. Entonces, en el caso del ácido sulfúrico, va a haber iones hidronio, H2 más, 2H más SO4 menos. Entonces, esa concentración de esos iones hidronios son los que van a causar la corrosión del acero. Pero entonces, fíjense que tiene un comportamiento predecible cuando uno sabe lo que pasa, pero a la primera que uno lo escucha diría una respuesta errónea, porque uno diría, mientras más concentrado el ácido sulfúrico, más corrosivo es, y lo cual no es verdad. Es decir, por debajo del 68% se vuelve corrosivo y entonces ya no lo podemos almacenar en tanques de acero al carbono. Será en otra cosa. ¿Se entendió? Sí, profesor, entendí. Profe, Ok, gracias por confirmar. Ok, aquí está la tabla que ya la leímos. Aquí hay un producto que se produce que se llama oleum, que se produce en bastante menos cantidad. Yo pensé que Y el oleum es... Ya, disculpen el ruido de fondo. El oleum es el mismo ácido sulfúrico al 98%, pero que tiene SO3 disuelto. Aquí lo dicen. El óleo es una solución concentrada de ácido sulfúrico, el cual al 98%, y que tiene SO3 disuelto. El SO3 a temperatura ambiente y presión atmosférica es un gas. ¿Entendido? Y el ácido sulfúrico es un líquido. Y nosotros ya sabemos que el SO3, mejor dicho, que todos los gases se disuelven en los líquidos. Y podemos buscar a ver si hay, ya que tenemos acá el internet. Y entonces la puedes... Un momento. Ajá, le pones un palito. Déjame buscar el palito. Voy a buscar los palitos. Y le pones chocolate. Óleo. ¿Quieres ver? Ah, bueno, entonces... Pero de hecho, quiero ver un video de óleo. Y le pueden poner un chocolate y hace unas vueltas de chocolate. Oleum Mini, Oleum. Vamos a ver este Yo como no lo video. estoy usando, yo dije, bueno, yo no estoy usando esto, usted tiene años guardado ahí. Bueno, que se acuerde de mí, para el café. A ver. Oleum. A venir el café. Aquí hay uno prometedor, pero tiene 23 minutos. Entonces, bueno. Sí. Pareciera que Oleum lo utilizan para denominar otras cosas. Intenso con el dulce, porque comen y enseguida se sientan a comer torta. De la torta de ayer. Bueno, voy a buscar este a ver ¿van a salir ahorita? Pero, ok. Entonces, Sí. Dale, creo que solamente, vamos a ver, esta imagen es suficiente como para ver. El oleum es ácido sulfúrico. Este líquido que está acá es ácido sulfúrico concentrado. Y estos vapores que se desprenden de este frasco y que se desprenden de aquí, de este beaker, es SO3. Entonces, bueno, ok. ¿Me expliqué? Ya se ve. Sí, profe, sí, se entiende.
Ok, entonces voy a repetirlo. Esto que está acá es ácido sulfúrico, pero este ácido sulfúrico, el óleo, que es ácido sulfúrico, tiene SO3 disuelto, tiene un gas disuelto. Y entonces los gases se desorben y provocan como esta nube de gas acá. Y esta nube de gas es SO3, que se libera de la... Aquí no hay nada de esto, un tipo hablando. Esto suena a... Este idioma suena a pakistaní o hindú, o bueno, hay varias variantes ahí, pero por ahí de esos lados. Pero ya va, déjame ver, pero lo que hace es bla, 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 y no muestra nada. Sabía. Bueno, entonces aquí tienen una idea de cómo luciría el oleum. Veamos si encontramos otra cosa más. El oleum se le conoce como ácido sulfúrico fumante. Vamos a ver si tenemos más suerte si le ponemos H2SO4. Miren, aquí está, no sé si están leyendo este fuming. H2SO4 por SO3 y ¿dónde aparece el fuming? Acá, fumante. Entonces al óleo se le conoce como ácido sulfúrico fumante. Fumante porque emite humos y ese humo son de SO3. Y bueno, aquí está un problema de eso, no sé calcular qué cosa. Pero bueno, el oleum creo que se produce, no puede ser que no haya nadie que muestre un video de cómo luce el oleum cuando lo echan en un beaker. A ver este. Ah, qué va. Bueno, que ya es suficiente entretenido para esto. El oleum entonces ácido sulfúrico fumante, repito que si uno lo echara dentro de un beaker, emitiría vapores. No sé si ustedes han hecho un experimento, o por lo menos si no han hecho el experimento, pues si lo han visto, de echar un poquito de hielo seco en un vaso con agua. Pienso que debió haber preguntado primero, ¿ustedes han tenido hielo seco en sus manos o No, bueno, si no profe. Profe, conseguí un video y sí enseñan cómo sale el poco de humo, pues. Así, hoy puedes escribir, yo creo que tú puedes escribir el link aquí en el chat. Sí, ya lo comparto. Ay, gracias, Daniela. Un chancecito, te lo comparto. Tranquila. Así nos sirve para relajarnos. Yo estoy esperando que venga la luz porque ando aquí muerto de calor. Y nada que viene la luz. Ya se lo pasé, profe, como en el minuto 2, por ahí es que empieza. Pero es cortico, dura como 7 minutos. Mejor todavía. It's pure sulfur trioxide. You probably heard or read about it a plenty of times, but you didn't know how it looks, so I had to fix it. Un poquito.
Ok, perfecto. Pareciera que estuviéramos viendo Breaking Bad. Total, bro. Didn't do it on the first try. Ácido sulfúrico reaccionando con papel sanitario. Por eso decía eso, que carboniza muchos materiales orgánicos. Flammable with pollen. They have to tell the Orion way better when we react. Bueno, está interesante. Vamos a ver qué pasa con ácido sulfúrico con Orion. Ok, suficiente. Ya vimos esto, ya vieron el Oleum y para qué se utiliza el Oleum. Tengo Soundtrack. Bueno, ¿qué le decía? Tengo como información indirecta que me hace pensar que el Oleum lo utilizan para la fabricación de explosivos. Ok, porque para fabricar TNT, ¿saben qué es TNT? Sí, profe. Seguro. Sí, profe, ¿Alguien? trinitrotolueno, que es un explosivo. Ah, pero lo que no saben es que esto es 2,4,6 trinitrotolueno. Todo el mundo lo sabe, pero esto es lo que la gente no sabe. No lo sabían, ¿verdad? No, eso sí no lo sabía. Ok, 2, 4 y 6 es tolueno, tolueno. Y hay 3 radicales nitro que están ubicados en el carbono 2, en el carbono 4 y carbono número 6. Y para hacer trinitrotolueno hay que usar una mezcla concentrada de ácido sulfúrico y ácido nítrico, si no me equivoco. Pero entonces creo que, no sé por qué se me antoja que para hacer el TNT usan Oleum. No sé, creo que es algo que leí en algún momento o no fue directo, pero bueno, no importa. No se produce mucho, no sé un usuario que use Oleum, y entonces por acá decía que para lo que más usan, lo utilizan para hacer explosivos. Y otra cosa, en Morón, que es donde se produce el ácido sulfúrico, muy cerca de Morón queda Cabín. ¿Cabín lo han escuchado? Venezolana de Industrias Militares. ¿Había escuchado anteriormente de Cabín? No. Bueno, se los presento. Cabín entonces es una empresa que está ubicada en Morón, muy cerca del complejo Morón, y es una planta donde se producen explosivos. ¿Ok? Se producen explosivos, se producen las balas que usan las pistolas y los rifles. Bueno, me supongo que tal vez no serán todos los calibres, pero ¿ustedes alguna vez han tenido una bala en su mano? Una bala no, pero sí No, lo profe. que queda después que se dispara. Ah, exacto. Ese es ¿cómo se llama eso? Casquete, creo. El casquete a ver. Casquete. Ese es el casquillo. Casquillo. Ya, gracias. En el casquillo, en la parte de atrás,
dice dónde fue hecho, es decir, la marca, el fabricante. Entonces, muy probablemente digan Cabin, si estamos aquí en Venezuela. Entonces, aquí esas balas se fabrican aquí. Y se las fabrica Cabin. Y fabrican también armas y ¿saben cuál es el fusil que utilizan las Fuerzas Armadas de Venezuela? No. Ok, se llama AK-44. Y Kalashnikov, eso será será con H, Kalashnikov. Bueno, no sé si se escribe así, pero al menos suena parecido a eso. Kalashnikov. Esos son los que utilizan todas las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, los marinos, los bromas, todos los grupos de defensa de la nación utilizan este fusil que es de origen ruso. Anteriormente usábamos, esto fue a partir de la revolución, anteriormente usábamos uno que era FAL. El FAL era de origen belga, es decir, de Bélgica. Y lo que quiere decir FAL es fusil automático fusil, debe tener acento en la I, bueno, de repente. Entonces, nada de esto va para el examen, pero por si acaso, entonces, acá Cabin, antes de la revolución, fabricaba los FAL. Y después, bueno, compraron la licencia para la producción de la AK-44. Y ahorita estos fusiles se producen allá en Cabin. ¿Y qué tiene que ver nosotros con todo esto? Bueno, que estamos viendo ácido sulfúrico y durante la producción del ácido sulfúrico, mejor dicho, una de las cosas que se hace con ácido sulfúrico es explosivos. Hola, Careblo, buenas tardes. No como un ingrediente como tal, tengo entendido que es para mantener acidez, pH, no sé, es un proceso. Creo que no es que como actúa reactante directo. Pero bueno, eso lo vemos en clase de explosivos después. Creo que no aceptó a Carelli. ¿Ah, no? Ah, caramba. Gracias, José. Hola, Carelvis. Buenas tardes. Supongo que no tenías luz. Justamente iniciamos la... Ok. Bueno, yo no tengo luz desde que inicié la clase. A la pila le queda 48% remaining y dice que aguanta 1 hora, lo cual no es verdad. Yo pienso que en media hora ya esto debe estar muriendo. Y bueno, nos quedaremos en la media hora que falta. Ya va, muchachos, aprovechando que tenemos luz y que estamos haciendo este mini break acá, ¿qué sabemos de exámenes de nosotros? Eso le iba a preguntar yo, profe, ¿cómo quedamos con procesos? Es una pregunta misteriosa porque dice, caramba, el profesor preguntando a los alumnos de cómo quedamos los exámenes. Pero en ningún momento ni siquiera hemos sugerido tener un examen en los próximos días o la próxima semana o no hemos hecho ninguna programación. La cosa es como últimamente con las clases que hemos tenido se ha ido la luz, el otro viernes fue feriado, nunca terminamos de finiquitar eso. Tienes razón. Porque justamente creo que Carelli me estaba preguntando hace un rato en la UDO que cómo íbamos a hacer el examen, si el viernes va a haber examen. Entonces le digo, a ver, no sé. ¿El viernes están preparados para hacer un práctico o es muy pronto? Yo creo que es muy pronto, profe. Bueno, ya Catherine acaba de decir, ¡no! No. José tampoco no quieren, no. Bueno, ok, la próxima vez que nos vamos a ver entonces es el viernes, ok, entonces, ok, no es el viernes. No es el viernes, si no es el viernes, bueno, será la semana que viene. Pero, entonces yo creo que la semana que viene, en lugar de práctico, lo que debemos
tener es el parcial. Ya tenemos suficiente material para hacer el parcial, que es metanol, olefinas y clorosoda. De hecho, Ok. ácido sulfúrico. Ajá, dime, Anabela. Eso es lo que le preguntaría, ácido sulfúrico queda que para el otro. Debería haber un tercer parcial, pero ya veremos. Ya veremos. De repente puede ser un práctico, no sé. Ya la próxima vez que nos veamos en persona lo discutiremos. Puede ser el viernes que hablemos ya definitivo para ver si programamos ya los días que nos vamos a ver para ver qué es lo que tenemos que hacer el viernes. Ok, profe. Ok, está bien. Continuamos. Hemos quedado en... ¿Por qué no fuimos tan lejos de hablar de explosivos? Porque hablábamos de oleum. Y el oleum creo que se utiliza para las... Es decir, este oleum que producen estas plantas, estoy casi seguro de que va, si no la totalidad, la mayoría debe ir a Cabin. Y repito, ambas plantas se encuentran una muy cerca de la otra. Por cierto, ya que hablamos de Cabin, ¿cómo se llama? Pequiven no produce ácido nítrico, pero Cabin sí. Pero Cabin produce ácido nítrico en una planta relativamente pequeña. Tuve yo oportunidad de ver esa planta. ¿Dónde? Cabin. Para ver. No recuerdo ahora si estoy confundido entre Cabin y Morón. Bueno, lo que sea. Lo cierto es que Cabin produce ácido nítrico, pero es solo para ellos. No está a la venta. Igual ácido nítrico para la producción de explosivos. Y ahí sí está el nitro del TNT. Profe, ¿puede repetir lo que acaba de decir? Que Sí. lo escuché. Sí, claro, que digamos, desde el punto de vista de producción de país, nosotros no producimos, nosotros no figuramos como productor de ácido nítrico, porque debería ser Pequiven que lo produjera o algún otro ente privado, pero Cabin sí produce ácido nítrico, pero lo que produce es solo para ellos, no para la venta. Y nuevamente ácido nítrico para hacer explosivos. Ok, profe, entendido. Ok, entonces continúo. La materia prima para la producción del ácido sulfúrico es el azufre. El azufre elemental tiene pocos usos, como ingrediente para la pólvora, en el proceso de vulcanizado de caucho, como insecticida, agente blanqueador, y alguno que otro uso médico, y santerías, podemos decir santerías y brujerías, también sirve para eso. ¿Han visto azufre aldetal? Farmatodo lo venden. Sí, profe, yo lo he visto. Ok, para ver, nos vemos el viernes, para ver, tengo que acordarme de meterlo dentro del maletín para que lo vean. Entonces, para producir ácido sulfúrico se utiliza azufre elemental. Ahí tienen otros usos del azufre. El azufre cristaliza al menos en dos formas, la rómbica y monoclínica, funde entre 110 y 114 Celsius, dependiendo de la forma que esté, si es rómbica o monoclínica, y hierve a 444,6 Celsius, siendo el azufre octoatómico, el S8, la especie predominante de los vapores a baja temperatura, pero el equilibrio cambia rápidamente a moléculas más pequeñas con el incremento de la temperatura y la disminución de la presión. Bueno, son cosas interesantes del azufre como tal. Su consumo es generalmente considerado como uno de los mejores indicadores de desarrollo industrial y actividad económica de una nación. Algo así leímos en relación a la producción de las olefinas. Entonces, la producción de azufre, bueno, es importante. Aquí, según esta literatura, realmente quien produce azufre... Aquí estoy confundido, tengo que revisar esto, de hecho lo voy a marcar acá, porque
aquí se entiende que es azufre, pero capaz de que se están refiriendo al ácido sulfúrico. Así que lo voy a dejar en duda acá. Dice, en Venezuela, como en muchos otros países petroleros, el azufre se dispone en abundancia, se dispone, no que se dispone que se bota, sino que está disponible, ya que es obtenido como subproducto del procesamiento del petróleo o del gas, específicamente de las corrientes de gases ácidos ricas en H2S, que es transformada mediante el proceso Claus a azufre elemental. El proceso Claus lo vamos a ver ahorita. De hecho está aquí, pero ya vamos a ofrecer más detalles, pero espero que hayan entendido esto. Es decir, los países que producen petróleo... Gracias por eso, profe. Yo justamente voy a exponer sobre eso la próxima semana. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pero te voy a sacar del chat entonces para que... mejor, qué bueno que por lo menos te lleves algo de aquí, de la clase. Ok, todos los países que tienen petróleo también tienen azufre. Y no es porque el azufre venga asociado a la producción del petróleo, sino que cuando se procesan corrientes que tienen alto contenido de H2S, el H2S es muy venenoso y no se puede echar directamente a la atmósfera. Sería un crimen porque realmente aquel que respira H2S queda muerto. Aunque sea en cantidades pequeñitas, la gente se muere respirando H2S. Entonces, la manera más ecológica de disponer, en este caso disponer sí es de deshacerse del H2S, es transformarlo en azufre elemental. ¿Cómo? Con estas reacciones que aparecen aquí abajo. Las reacciones en el proceso Claus son, hay realmente, realmente son dos reacciones. Esta primera que está acá, el H2S se quema con oxígeno y produce azufre elemental y agua. Después también el H2S se puede quemar pero con más oxígeno para producir no azufre elemental sino SO2 y agua. Que esta es prácticamente la reacción natural de cuando uno quema H2S. Es decir, el H2S, cuando no se puede transformar a azufre elemental con el proceso Claus, entonces lo que se hace es quemarlo con esta reacción. Es decir, cuando digo quemarlo, es que el H2S es un combustible, reacciona con el oxígeno y produce como producto de combustión SO2 y agua. Entonces, el SO2 no es tan tóxico como el H2S. ¿Se entendió lo que estoy hablando? De todas maneras voy a empezar voy a empezarlo otra vez. Es decir, estamos hablando de que el azufre es la materia prima para la producción de ácido sulfúrico. Y que los países que procesan petróleo, porque realmente es el procesamiento, no durante la producción, no durante la extracción del petróleo es que viene azufre, sino durante el procesamiento del petróleo, más aún si el petróleo es ácido, si tiene H2S disuelto o componentes azufrados, se produce H2S. ¿Okay? El H2S realmente se separa de las corrientes gaseosas por un proceso de endulzamiento. Acuérdense que el proceso de endulzamiento es que la amina reacciona con el H2S y el CO2 y lo separa de la corriente, quedando una amina rica, que después la amina rica se regenera y cuando la regenera entonces se sale este H2S. Entonces, la cuestión es que este H2S no se puede echar al ambiente. Que matan a la gente, van a matar a la gente de la refinería y los que tengan alrededor. ¿Entendido? Entonces, la manera más sencilla de deshacerse del H2S es quemarlo con esta segunda reacción que está acá. El H2S es combustible. Si uno tiene una corriente de H2S, le pega un fósforo, eso se prende y produce vapores de SO2 y agua.
Los vapores de CO2 no son tan tóxicos, igual esto huele mal, esto huele terrible, pero el CO2, digamos, no es tan venenoso como el H2S. Y, por ejemplo, en una planta Claus, cuando el Claus se para, el Claus, la unidad Claus, que transforma esto en azufre elemental, se para, entonces, bueno, se quema. Se quema en un mechurro, entonces, bueno, en lugar de emitir, de echar H2S al ambiente, lo que se agrega es SO2. Repito que no es tampoco tan inocente, pero al menos menos malo, mucho menos malo que el H2S. ¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Ok, entonces, esta figura ya la habíamos visto en una ocasión porque la trajimos, nos adelantamos para ver dónde estaba el craqueo catalítico cuando estábamos viendo el proceso de olefinas. Y esto es un craqueo que, a diferencia del craqueo que ocurre en las plantas del tablazo, ¿se recuerdan cuál era el nombre del craqueo que se le da al craqueo que ocurre en el tablazo? Que no es catalítico. Térmico. Térmico, muy bien. No vayan a poner en el examen craqueo no catalítico, porque de repente tal vez así se pueda decir, pero la manera, por lo menos, cómo diferenciarlo así, que era lo que le decía, cuando hay un mismo proceso en el que son dos cosas distintas, entonces, bueno, hay que denominarlo nombre y apellido, porque si no, si uno dice el nombre solamente se puede confundir. ¿Hay un craqueo? No, en la refinería hay un craqueo catalítico, y eso entonces le decía, la función del craqueo catalítico en la refinería es producir gasolina catalítica a expensas de corrientes más pesadas, como gasoil residual. Pero como el craqueo siempre produce olefinas, entonces, bueno, se producen unos livianos que son etano, metano, etileno, propileno, que esas se endulzan y realmente después van a gas combustible. Esto lo hablamos en una ocasión diciendo que parece una pérdida de dinero aprovechar que esta corriente tiene olefinas, tiene etileno y propileno, y se utiliza como gas combustible, cuando realmente el etileno y el propileno pudieran usarse para producir otras cosas, por ejemplo, plásticos. Pero no es tan sencillo de que, ¿cómo se llama? Dice, ay, si voy a agarrar etileno a producir plástico. Realmente la planta es bien compleja también para empezar a producir polímeros. Entonces, claro, por esa razón, las refinerías, al menos aquí en Venezuela, en la parte de FCC, esto simplemente estas olefinas, repito que hay etileno y propileno, se utiliza como gas combustible. Y otra fuente de H2S es estas olefinas, pero que son el rango más pesado, serán butilenos y amilenos, o sea, hablamos de este término, entonces también se endulzan y producen H2S. Estas son corrientes que tienen H2S en alta concentración, y les adelanto que en refinerías o en alguna instalación, refinería de procesamiento de gas, donde se manejan corrientes que tienen alto contenido H2S, primero le dan un curso para entrar a esa sección, en el que básicamente le dicen a uno, mira, van a ir acompañado de una persona, y esa persona tiene un monitor de H2S, que es un monitor, un detector de H2S, que se aloja, se pone en la correa, y para no estar cargándolo con la mano, no ocupar la mano en nada, se pone en la correa, y eso está oliendo todo el tiempo. Cuando digo oliendo, es detectando si es ácido sulfúrico. Bueno, de hecho, el H2S es ácido sulfídrico, que mucha gente se equivoca y pone que H2S es ácido sulfúrico en una tesis. Imagínense la metida de pata grandísima. Esto es entonces también ácido sulfídrico o H2S o sulfuro de hidrógeno. Cualquiera de los nombres, así como ven, lo pueden usar. ¿Anotaron? Chipi. Ok, muy bien. Entonces, les decía entonces que en las secciones de una refinería, de una planta donde se maneja corriente H2S, antes de entrar le dan un curso donde le dicen, mire, usted va a ir de la mano de una persona que la va a guiar por la planta
Y esa persona tiene un detector de H2S, que es sensible porque el problema que uno dice, bueno, pero es que uno no puede ir y olerlo, pues esto huele a huevo podrido. El problema es que si lo huele, ya la próxima bocanada de aire que va a agarrar, lo está envenenando ya. Y a la tercera ya de repente están desmayados. Por eso es que se lleva un detector para que cuando medio haga un poquitico de H2S que todavía no sea detectable por el olfato, eso anuncie de que hay H2S en el ambiente e inmediatamente entonces le dicen a uno, mira, a la persona si hay una fuga de H2S, la persona a cargo le va a indicar por dónde tienen que ir. Entonces esas instalaciones están llenas de flechas con flechas que indican, mire, por aquí tiene que ir el caso de emergencia y más abajo, donde sea, hay un sitio de reunión. Si no lo hacen así, la gente empieza a correr como loca y empieza a correr para donde no es, por ejemplo. Y entonces, bueno, por eso es que este gas es tan peligroso. ¿Entendido? Entendido, profe. Ok, me alegro que hayan entendido la parte esa de que dice, pero uno no puede ir así solamente con su nariz, servir de detector. No, porque si lo olieron, ya como le digo, en la próxima 2, 3 bocanadas ya se murieron ya. Ok, van a estar con el poco de saliva ya saliéndose de la boca y tirado en el piso. Ok, entonces el H2S va en unidad Claus y donde ocurren estas 3 reacciones que están acá. En una primera reacción, el H2S reacciona con oxígeno. Fíjense que aquí también reacciona con oxígeno, pero aquí como es una oxidación parcial, digámoslo así, produce azufre elemental. Estas 2 reacciones ocurren en un horno, ¿ok? Donde el H2S se mezcla con oxígeno del aire, aunque hay procesos Claus que trabajan con oxígeno puro. La diferencia, no diría, caramba, y el oxígeno puro no cuesta un poco de real producirlo. Sí cuesta un poco de real, pero la cuestión, hay procesos que trabajan con oxígeno del aire, pero sorprendentemente diseñarlos para que trabajen con oxígeno puro, que cuesta un dineral, a la larga el proceso alimentado con oxígeno puro pudiera resultar más barato que usar el oxígeno del aire, que es gratis. Hola, ¿tú me llamas? ¿Se entendió? Sí. El óxido de etileno es uno también de esos materiales que para producir óxido de etileno se requiere etileno y oxígeno. ¿Okay? Y entonces hay procesos que ese oxígeno lo sacan del aire y hay procesos como el que tenemos acá en Venezuela que no vamos a llegar a ver porque está casi de último en el tema. Trabaja con oxígeno puro. ¿Y cuál es la ganancia? La ganancia es que no hay nitrógeno en el proceso y el nitrógeno ocupa mucho espacio dentro de los equipos y no hace nada. Entonces, cuando uno diseña un equipo con oxígeno puro, realmente se ahorra un poco de real en los tamaños de los equipos, aunque va a gastar más real después comprando oxígeno. ¿Se entendió? Repito, cuesta trabajo tragarse lo que estoy diciendo. Dice, no puede ser que haya un proceso que va a resultar más barato consumiendo oxígeno que hay que comprar que un proceso que utiliza oxígeno que es gratis del aire. Y repito, hay Claus que pueden funcionar con oxígeno puro. Por ejemplo, si uno tiene un Claus diseñado y quiere aumentar la capacidad, entonces, bueno, uno dice, bueno, vamos a hacer una modificación para que el Claus, en lugar de trabajar con oxígeno del aire, trabaje con oxígeno puro. Y por supuesto, entonces, bueno, incrementa muchísimo la capacidad de ese Claus. Y ya. ¿Se entendió? Ya mañana está 745 con 60. Sí, profe. Ok. Entonces, estas 2 primeras reacciones ocurren en un horno y la última reacción ocurre en 3 lechos catalíticos. Son 3 reactores catalizados. Esta última reacción es catalizada y, bueno, el H2S que está aquí
Realmente este H2S entra al horno, una parte se transforma en azufre, otra parte se transforma en SO2 y todavía queda un resto de este H2S que reacciona en unos lechos catalíticos con este SO2 que produjo en la segunda reacción y se da esta reacción. ¿Se entendió? Aquí yo no tengo procesos cloud, ustedes si quieren lo pueden buscar para que tampoco es nada del otro mundo. De hecho, creo que si tengo alguna figura, déjenme un momentico, si tengo una mano. Es que nunca tengo suerte. Si los encuentro cuando no tengo clase, porque a ver, ¿dónde pudiera estar eso? Support. Oye, podríamos abrir esta presentación. Esta presentación es viejísima, del año 2009. Y esto era en un momento una presentación donde decían que iban a hacer una ampliación. Vamos a registrarlo ahorita a ver qué pudiéramos sacar de ahí. Colecedor, cochino, compuestos de azufre, conveniencia. Yo creo que ustedes ya se saben este directorio de memoria, tantas veces que lo hemos visto. Bueno. Bueno, no está. Ok, entonces ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Abrir la presentación esta de ácido sulfúrico a ver qué podemos aprender de acá. Esta fue una presentación que hicieron, creo que en la universidad, creo, pero bueno, yo no fui, pero alguien me consiguió la presentación y me la dio. Ah, profe, miren lo que nos dieron y bueno, aquí está. Planta de ácido sulfúrico, tecnología Monsanto, 67, capacidad de producción. Bueno, aquí tienen este nombre en particular. Ah, mira, por lo menos aquí existe interesante porque por lo menos tenemos fotos y las vemos. Lo que sí sé era que estaban una al lado de la otra, como ustedes pueden ver acá. Estas son plantas interesantes, esto que se conoce como de doble contacto. Los doble contactos tenemos que conocer el proceso para la hora que es y para lo que le queda de pila, pues será el... ¡Ah, me pone llegó la luz, muchachos, ya va, un momento. Me han subido de... Muchachos, ya va una interrupción por cambio de UPS por corriente normal y 5 minutos y me vuelvo a conectar.
Hola muchachos, ya estoy de regreso, ya estoy por compartir pantalla otra vez y para retomar, este, ¿a alguien más se le fue la luz ahorita? Mejor ni lo mencione, profe. Eso no se puede decir en voz alta porque se asusta. Tienes razón, fue malo de mi parte. Bueno, estábamos leyendo esta presentación, mirando esta presentación. En la parte del doble contacto, bueno, aquí está no se ve mucho. Ya voy. Permítanme. Materia prima azufre, aeromosférico, insumos, no tiene nada de interesante. Pero aquí está el proceso. Uy. Bueno. Reacciones, esto lo tenemos. Aquí ahí parece que otra versión de la planta. Utilidad para hacer NPK, que ya se los dije, hacer ácido sulfúrico, sulfato de amonio, y en la producción de agua desmineralizada, recuérdense, para la regeneración de la resina de intercambio iónico. Torres de absorción y secado, para ver ácido sulfúrico, aire húmedo. Esta torre de absorción la vamos a ver. Enfriadores. Hay unos enfriadores, efectivamente. Almacenamiento. No apareció nada. Y las torres de absorción. Muchas gracias por su atención. Ok, eso es lo que tiene esa presentación. Si desean, se la puedo poner en el Google Classroom para que si la quieren ver. ¿Se la pongo en Google Classroom? Sí, profe, porfa. Ok, está bien. Entonces vamos a poner trabajo de clase, crear material. Ya voy un segundo, muchachos. Bueno, ya la tienen. Ya lo que he perdido acá. Ok, ya. Esto. Ok, entonces 6:44, bueno, 15 minutos.
Estamos hablando de que el azufre es la materia prima para la producción del ácido sulfúrico. Que los países donde se procesan hidrocarburos, donde se refina petróleo o que tratan gas, se producen corrientes que tienen alto contenido de H2S. El H2S es venenoso y una de las maneras más ecológicas de disponerlo es llevar este proceso, estas corrientes de H2S a una unidad Claus, donde la unidad Claus se va a encargar de convertir este H2S en azufre elemental. El azufre elemental, como tal, uno puede agarrar azufre, tenerlo en la mano y no le va a pasar nada, y de hecho incluso lo vende. Es decir, no es que uno va a agarrar a hacer merengadas de azufre para morirse, sí, pero uno agarra azufre y no le va a pasar nada, no va a hacerle un hueco en el dedo ni nada. Entonces, es una manera genial de disponer una corriente de gas venenosa en transformarla en azufre, y con azufre se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, ácido sulfúrico. Ah, mira, aquí está, yo estoy adivinando y aquí estaba. Dice, las dos primeras reacciones ocurren en un horno donde la corriente de gases ácidos, la corriente de gases ácidos es esta, la de H2S. Eventualmente también puede salir H2S del despojamiento de aguas agrias. Esto creo que también se lo mencioné, o no sé si fue química industrial, pero las aguas agrias son que las torres de destilación se le inyecta vapor de agua y esa agua después condensa en el condensador, pero condensa como agua agria. Y esa agua agria tiene H2S y amoníaco. Por cierto, la tesis de hoy trataba sobre una evaluación del despojamiento en unidad de aguas agrias de Petropilar. Bueno, es Claus. Entonces, ¿qué necesitamos de más saber que el Claus? Bueno, sigamos leyendo. Las dos primeras reacciones ocurren en un horno donde la corriente de gases ácidos se calienta quemando gas combustible con aire. Puede notarse que ya a la salida de este horno ocurre la formación de azufre. Luego de separada esta porción de azufre, la corriente a la salida del horno se mezcla con una parte de la corriente de entrada, de esta misma corriente de entrada, que aporta H2S, y entra a un reactor con un lecho catalítico donde ocurre la última reacción y donde se obtiene la mayor cantidad de azufre. Si se obtiene la mayor cantidad de azufre, pues justamente vean la estequiometría. Además del proceso Claus, existen otros procesos para obtener azufre de corrientes ricas en H2S y se denominan como de oxidación húmeda, contrario al Claus, que es de oxidación seca. Los procesos vía húmeda se consideran cuando tanto la concentración de H2S en la corriente de gas ácido es baja y la cantidad diaria de azufre producida es menor a 2 toneladas por día, y funcionan absorbiendo la corriente de gas ácido con una solución que tiene agentes oxidantes, tales como hierro o vanadio. El H2S se oxida a azufre y los componentes de la solución se reducen, siendo oxidados nuevamente en una columna oxidadora regeneradora. Ejemplo de estas tecnologías que trabajan con la vía húmeda es el proceso Stretford, Sulfolin, Lockat y Sulferox. Yo no sé si esto le toca explicarlo a Anabela. Pero escuché mi ya nombre. saben, ya va, disculpa Anabela, deja terminar acá. Pero ya saben que no es el Claus el único proceso que transforma H2S en azufre. Es uno de los mejores, del más utilizado, pero hay otros procesos digamos, los otros procesos son vía húmeda y este es vía seca. Pero el azufre que produce el Claus es mejor que lo que producen los otros procesos que acabamos de mencionar acá. Del Stretford, del Sulfolin, Lockat. El azufre aquí es pálido, no es tan puro como el que produce el Claus. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, y Anabela iba a hablar del alcance de lo que tiene que presentar. ¿Cómo que yo no iba a hablar de eso, profe? No te escucho, Anabela. Ah, perdón, disculpe. Es que no, profe, yo no iba a hablar. Bueno, no sé, yo no iba a hablar de eso. Se te ve que al parecer estás hablando, pero no se escucha nada. ¿Alguien escucha o soy yo?
Creo que soy yo, porque Daniela, Dariana intentó hablar y no escuché nada. Sí se le escucha. Ah, es decir, sí se escucha, pero, ok, ustedes lo escuchan, pero yo no los escucho. Entonces, muchachos, ya va, me voy a desconectar otra vez y voy a volver a entrar, porque cuando ocurre eso, no sabía. Ok, ya va, retiro y vuelvo a entrar un momentico. Aplauso, 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 aplauso. Estaba hablando y ahora tenía el micrófono ocupado. Disculpa, sí los escuché, los aplausos. Y Anabela, ¿qué era lo que estabas diciendo? No, profe, o sea, que no sé, o sea, yo estaba diciendo que yo no iba a decir nada, pero ¿qué hay algo que tengo que decir? Ah, ya tú dijiste que te ibas a presentar algo de acá de no sé qué, si era el Klaus o era el ácido Ah, sulfúrico. sí, en tratamiento de gas, mi exposición va sobre el proceso Klaus, de todo Ah, lo que se basa el proceso. perfecto, perfecto. Bueno, por lo menos aquí tiene las reacciones y entonces como Anabela va a explicar eso, le dejo la responsabilidad a Anabela de que haga una buena presentación y ustedes entiendan el profesor Klaus. Por cierto, hubo un grupo, eso es, me dijiste, tratamiento de gas. Sí, tratamiento de gas. ¿Con qué profesor? Con el profesor Osvaldo. Ok, no, yo creo que en ese momento no era con el profesor Osvaldo, pero era un grupo digo, grupo de estudiantes que yo creo que ya la mayoría ha salido de tesis, pero en ese grupo estaba José Bejarano, que presentó ya hace tiempo, y ellos, cuando tenían su edad, ellos hicieron una maqueta del Klaus, bueno, así toda rudimentaria, ¿no? Pero entonces, bueno, explicaban el horno, la parte catalítica, y bueno, no sé si quedarán registros fotográficos de eso. De hecho, sí deben de quedar, pero yo no los tengo. De hecho, me gustaría verlo, porque eso era, imagínense, me acuerdo de José Bejarano, ya José Bejarano ya tiene hijos. Ya. Ok, otros procesos. Ok, entonces, son las 6:52. Entonces, estas son las tres reacciones, que por cierto lo vieron, la tienen también allí en la presentación, con las que se obtiene ácido sulfúrico a partir de azufre elemental. ¿Ok? El azufre se quema y produce SO2. Esto es una combustión al cual también tenemos que aprovechar, como que sacarle, no solamente ver esto, sino que de paso nos están diciendo de que el azufre es combustible. ¿Se están dando cuenta de esto? Sí, profe. Ok, no se olviden que el azufre es ingrediente de la pólvora. Bueno, hay diferentes tipos de pólvora, pero creo que se llama pólvora negra. La pólvora negra se hace con azufre, carbón. Casualmente las dos cosas están en Jose y las dos cosas esas las producen los mejoradores. Y nitrato de potasio, nitrato de sodio, algo que aporta oxígeno. Ustedes mezclan eso en unas proporciones definidas y obtienen pólvora. Ok, entonces el azufre es combustible. No es un combustible, es decir,
si ustedes le pegan un fósforo a polvo de azufre, no arde como pólvora. No es así justamente, a pesar de que con azufre se hace pólvora, no es pólvora el azufre solo. Esto arde, de hecho, como en cámara lenta, porque primero el azufre que está sólido tiene que derretirse, que por cierto el azufre es amarillo y cuando se derrite, cuando se derrite, se vuelve líquido, se torna anaranjado. Y una vez que está líquido, entonces sí se prende y arde con una llama igual que casi incolora y empieza a desprenderse SO2 y esto huele feísimo. ¿Okay? Pero entonces esto en el proceso se hace en un horno, que ya vamos a explicar cómo es. Bueno, ya, no sé si ya hoy no creo que dé tiempo. El SO2 después se vuelve a quemar con oxígeno para dar SO3 y después el SO3 reacciona con agua en unos equipos llamados absorbedores que aparecen ahí en la foto para producir finalmente el ácido sulfúrico. Todas estas tres reacciones están desplazadas muy a la derecha, es decir, no son reacciones de equilibrio donde prácticamente el SO2 reacciona y produce SO2. El SO2 reacciona con oxígeno para producir SO3 y después el SO3 reacciona con agua y produce ácido sulfúrico y de allí la flecha solamente apunten hacia los productos. La segunda reacción del grupo ocurre en un reactor comúnmente llamado convertidor con varios lechos catalíticos de B2O5. Esto es pentóxido de vanadio. Esta reacción es catalizada. Y en los pocos minutos que nos quedan, solamente para decirles que cuando una sustancia se quema en abundancia de oxígeno, típicamente alcanza su máximo estado de oxidación. O se combina con el oxígeno, si tiene varias valencias, bueno, con la última valencia. Las valencias del azufre son 2, 4 y 6. Acá en el SO2, ¿qué valencia está trabajando el azufre? 4. Una. 4. El oxígeno tiene -2. Por 2, -4. Entonces, este tiene que tener +4. Es decir, cuando uno separa, acuérdense, eso se le enseñaron a uno en química 1 probablemente, uno le pone una raya aquí y entonces le pone las cargas aquí, en este caso el oxígeno negativo, son -2, el oxígeno -2 por 2, entonces da -4. Y para que esto sea neutro, entonces usted tiene que trabajar con +4. Es decir, aquí el azufre está trabajando con una valencia de +4. Y aquí, ¿con qué valencia va trabajando? Bueno, creo que no entendieron mucho lo que le acabo de decir, pero bueno. El oxígeno tiene valencia -2, 3 por -2 da -6. Y entonces aquí este azufre está trabajando con su máxima valencia, que es 6. Ok, entonces, la gran mayoría de las cosas que reaccionan con oxígeno para quemarse terminan convertidos usando su máxima valencia. ¿Me expliqué? Pero el azufre no es así, porque cuando el azufre hace esta reacción, este oxígeno hay para tirar para arriba. ¿Okay? Pero a pesar de tener abundancia de oxígeno, solamente llega a reaccionar con su valencia intermedia, +4. Para que el azufre se siga oxidando, hace falta un catalizador. ¿Okay? Y se da en esta reacción, y por eso entonces que esta reacción es la reacción catalizada, porque el azufre pareciera que requiere un empujón para usar su última valencia, y bueno, el empujón es que para oxidarse completamente, digamos usando su valencia +6, necesita el auxilio de un catalizador, y ese catalizador es pentóxido de vanadio. Entonces, esto es una rareza del azufre,
porque, repito, cuando las sustancias se queman, cuando uno incinera algo, en abundancia de opción, si le echa candela hasta todo lo que pueda, la sustancia va a terminar convertida en el óxido con el que la sustancia trabaje con la valencia más alta con el óxido que se esté produciendo, pero no con el azufre. El azufre es reacio para usar su máxima valencia, entonces requiere para producir el SO3, primero hay que producir el SO2 y después oxidarlo catalíticamente para convertirlo a SO3. Este es el perfil dentro de ese reactor donde se da esa reacción, que se llama convertidor. Aquí lo dice. La segunda reacción del grupo ocurre en un reactor llamado convertidor, que tienen varios lechos catalíticos de pentóxido de vanadio. La temperatura la conversión y el perfil de temperatura se muestra en la figura 5.5, pero bueno, de eso ya lo veremos el viernes. El viernes sería ideal que llevaran esta figura o si la llevaran para que todo el mundo la tenga y ir más rápido. Y si no la llevan, bueno, por lo menos ténganla a mano, como para verla en su celular. Yo creo que ustedes pueden este documento, lo pueden hacer una captura de esto, llevarla a PDF y abrirlo después en clase. De hecho, esto es lo último. El proceso, ya voy a terminar, el proceso es relativamente sencillo y no hay necesidad de hacer un diagrama de bloques, porque si uno hace un diagrama de bloques va a quedar prácticamente idéntico al diagrama de flujo, que es este que está acá. Lo que hay es un enredo porque hay corrientes que salen y entran, pero vamos a intentar no complicarnos la vida. ¿Okay? Este es el convertidor, por cierto. Está en un lecho catalítico. Y bueno, muchachos, lo dejamos hasta acá. Gracias por su atención, paciencia. Nos vemos el jueves y ya hablamos entonces, definimos la cronograma de los exámenes y todas las cosas. Es decir, este viernes no hay evaluación. Aquí, profe, está bien. Entendido, profe. Perfecto, para que no se angustien. Bueno, me despido, como siempre. Anabela, Dariana, Grace, José, Carelvis, Catherine, Stephanie y Yuriane. Bueno, muchas gracias por asistir. Buenas noches, nos vemos el viernes. Chao. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Chao, pues. Hasta Hasta luego. luego, profe. Chao, Yuriane.